Acostumbrados a los levantones, al cobro de piso, torturas, asesinatos y a mandar, los ex jefes de células y sicarios del cártel Arellano Félix ahora piden clemencia en las prisiones federales donde se encuentran internados. Reclamos y peticiones que no son atendidos como ellos desean los mantienen estresados y promoviendo constantes amparos. Enfermos, desde por un dolor de muelas, males gástricos, diabetes y hasta sobrepeso o baja del mismo, estos singulares reclusos imploran atención médica y medicamentos. Y en casos como el del temidísimo Teodoro García Cimental, alias El Teo, se siente agredido porque personal de vigilancia le dijo a sus hijos que es un capo sanguinario. Los exmiembros del cártel Arellano Félix piden a manos llenas. No piden lujos, pero sí les gustaría vivir más cómodos en los centros federales de readaptación social de máxima seguridad. Exigen que les vendan golosinas, productos de aseo personal y les permitan tener televisión, considerando que la negativa de las autoridades se equipara a la aplicación de penas inusitadas, y es que los criminales le han dado dramatismo a sus demandas de garantías. Teodoro García Cimental, alias El Teo, se encuentra recluido en el Penal Federal Altiplano en Almoloya de Juárez. Desde que fue capturado en enero de 2010 en La Paz, Baja California Sur, su nombre verdadero es Diego, pero utiliza indistintamente el de Eduardo y de Teodoro. Desde la detención de su hermano, Marco Antonio García Cimental, alias El Cris, en junio de 2004, El Teo se convirtió en jefe de células del cártel Arellano Félix y presuntamente, años más tarde, traicionó al grupo delictivo para irse con la gente del cártel de Sinaloa que ganaba terreno en Baja California hasta convertirse en el grupo dominante. En el Ceferezo número 1, al Teo le han aquejado las infecciones urinarias y malestares molares, por lo que ha solicitado en diversas ocasiones la intervención de especialistas. Se ha quejado una y otra vez a lo largo de estos años de que se le niega la atención médica, pero las autoridades penitenciarias han demostrado con documentos las ocasiones en que se le ha brindado el servicio. Ha tramitado no menos de 20 amparos. Todos los actos reclamados posibles de imputar a los directivos carcelarios los ha expuesto, ninguno comprobable hasta hoy. Sin embargo, destacó uno de los juicios de garantías en enero de 2011, en el que él expresó al juez supuestas violaciones a sus derechos. La realización de conductas generadoras de tortura psicológica y malos tratos como consecuencia de haberme manifestado el custodio, se omite el nombre, en presencia de mis menores hijos, que era un capo sanguinario, sin que a la fecha exista sentencia judicial que declare mi plena responsabilidad en los hechos sobre los que se me acusa, demandó. Desde luego que la redacción es de su equipo legal, pues otros de sus escritos tienen muchas faltas de ortografía. El Cris, su hermano, preso ya desde hace casi 9 años en la misma penitenciaría, también ha arreciado sus reclamos de atención médica de 2010 a la fecha, pero nunca se le ha concedido el amparo, ya sea porque desiste de la tramitación o porque son inexistentes los actos que señala como atentatorios de sus garantías individuales. A otro García Cimental, Eleazar, el Consejo Técnico Interdisciplinario del Penal, antes conocido como La Palma, le ha impuesto correctivos disciplinarios con suspensión de estímulos como la prohibición de tener televisión y recibir visitas, así como la cancelación de actividades físicas y recreativas. Una de sus peores faltas fue tallar una pelota contra la pared, por ello le castigaron 76 días. Mientras que hace algunos años la queja constante de los presos era que jamás se apagaban las luces de la celda los 365 días del año, a Eleazar ahora le molesta el corte de energía eléctrica de domingo a viernes de las 22 a las 9 horas y de las 14 a las 16 horas. Y desde luego, la queja recurrente de todos sus compañeros de encierro, temor fundado que se nos retire de manera definitiva el televisor, lo que se traduce en una pena inusitada y trascendental, pues se le cumplió, ya no se permiten televisores. Por su parte, Manuel García Cimental, alias El Chiquilín, del que hasta hace unos días se sabía que se hallaba privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Matamoros, Tamaulipas, y al que ahora no logran ubicar autoridades estatales ni federales,
también se ha movido en los juzgados para inconformarse por la forma en que el sistema materializa su reclusión y ha tenido mejor suerte que sus fraternos, al conseguir un amparo para que le devolvieran su televisor. En 2010, el Chiquilín y otros presos en Matamoros, entre ellos Manuel Garibay Espinosa, alias El Meño, Raidel Rosalio López Uriarte, alias El Muleta, Octavio Cortés Velázquez, alias El Chino Fugas, Jorge Alberto Mendoza González y Rodolfo Ibarra López, se quejaron de la negativa del reclusorio de venderles productos para su higiene personal, para el aseo de la celda y sus ropas, así como de alimentos chatarra y otros objetos. Hasta hicieron una lista de lo que querían: 4 chocolates Carlos V, 4 bolsas de papas fritas, 2 refrescos de 2 litros de diferentes sabores, 4 bolsas de cacahuates, 2 cajetillas de cigarro Marlboro de caja dura, 2 gansitos, 2 barritas, 2 refrescos Coca-Cola y Coca-Cola Light, 20 timbres para correo de 7 pesos, galletas Quaker, un reloj, 2 jugos de naranja, 2 jugos, jabón Sote, bloc para cartas de hojas blancas, pan dulce, plumas de gel de diferentes colores, lápiz de madera, plumones, cuaderno forma italiana, hojas blancas, óleos, acuarelas, pinceles, opalinas y cartulinas. Algunos de los quejosos, entre ellos El Muletas y El Meño, desistieron de la demanda. Manuel García Cimental siguió hasta el final, pero las autoridades penitenciarias acreditaron que los productos de limpieza le son proporcionados en un kit de donación que se entrega a los reclusos cada determinado tiempo y que el Chiquilín tiene prohibida en su dieta de reducción de peso el tipo de golosinas que reclama, debido a que padece obesidad en 3er grado. Nombre. Raidel Rosalío López Uriarte. Edad. 30. Originario de dónde? Tijuana. Ocupación. Muevo mota. A ver. Muevo mota, soy traficante. Eres traficante. Simón. ¿Cómo te apodan? Muletas. Vamos. ¿Desde hace cuánto te dedicas al narcotráfico? El 2002. Desde el 2002. ¿Qué relación tenías con el Teo? Mi compadre. ¿Qué te apodan el Muletas? Porque cuando tuve un accidente en una moto me traía muletas. ¿Hace cuánto que tuviste ese accidente? El 2000, por ahí, 2000. En el 2000. ¿Y qué te fracturaste? La rodilla, el pie. Las rodillas y el pie. Un clavo en las rodillas y el pie. ¿Tu idea, también fue tu idea de crear uniformes así con las muletas y la calavera? Sí, yo los hice. ¿Tú los hiciste? Simón. ¿Cuántos mandaste a hacer? Como 200. 200. Simón. ¿Y por qué razón las hiciste? Porque tenía 200 gente. Bastante gente. Ustedes estaban en guerra con los Arellano Félix, ¿cierto? Sí, yo estoy en guerra con ellos. Ahorita estás en guerra. ¿Hace cuánto que estás en guerra? Toda la vida. ¿Qué les exige a ustedes? No, quiere... mata gente, mata niños, mata viejas y todo ese pedo, ¿no? Nosotros, yo nunca he matado ni un niño ni una vieja tampoco. ¿Con cuánta gente cuenta cómo le llaman el doctor? El albañil. El ingeniero es mucho para él. El ingeniero. Los conflictos que ha habido en Tijuana, de tiroteo y todo, cuando es precisamente que ustedes han encontrado. No, pero contra ellos, Simón. Contra ellos. Nada, gente inocente contra vatos, contra vatos. ¿Tienes algún jefe o ustedes son los líderes? Yo soy el bueno. Raidel López Uriarte, alias El Muletas, se hallaba preso en el penal tamaulipeco desde febrero de 2010, cuando fue detenido, hasta hace unos meses, cuando fue trasladado el 8 de noviembre de 2012 al nuevo Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo. Durante su estancia en Santa Adelaida, Matamoros, además del amparo conjunto promovido para obtener golosinas, López Uriarte se inconformó en 2 ocasiones por la negativa de la administración del penal a autorizarle la compra de un televisor y sus accesorios, aduciendo que se trataba de discriminación. La justicia no le favoreció por esos actos. Sin embargo, en 2012, la justicia federal otorgó el amparo para que el auto de formal prisión que pesaba en un juzgado de Tijuana en contra del Muletas por delincuencia organizada quedara sin efecto. En 2013, un tribunal colegiado de Baja California confirmó la protección constitucional. El juez de la causa finalmente reparó las fallas y volvió a decretar auto de bien proceso al sicario, dándose cuenta de que ya lo habían cambiado de prisión desde meses antes. Por su parte, Luis Alberto López Uriarte, alias El Pájaro, hermano de Raidel, se encuentra en el penal de máxima seguridad de Puente Grande desde septiembre de 2009 y ya le han impuesto correctivos disciplinarios
por conductas que los responsables de la institución consideran faltas al reglamento y las circulares que van emitiendo. Así, en sesión ordinaria del Consejo Técnico Interdisciplinario del Ceferezo número 2, de fecha 14 de mayo de 2012, se determinó sancionar al interno durante 76 días, restringiendo el tránsito del pájaro a los límites de su estancia y suspensión total de estímulos, incluyendo la visita familiar e íntima. Las razones del castigo: el 23 de abril del año próximo pasado, un elemento de seguridad de penal realizó una revisión de rutina en la estancia 701 del módulo 7, donde habita Luis Alberto, y entre sus pertenencias localizó 6 repuestos para bolígrafos rellenos con pinturas de óleo. Los internos no deben tener materiales de trabajo en sus celdas. El Consejo Técnico, al momento de resolver, le sacó su guardadito del expediente único. López Uriarte ya contaba con un correctivo disciplinario anterior y 2 veces ocasionó reportes de vigilancia, los cuales quedaron sin efecto en su momento. El preso se inconformó por el castigo e interpuso un amparo, mismo que le fue concedido, pues el órgano sancionador no había otorgado su derecho fundamental de audiencia al quejoso. En la misma penitenciaría federal de Jalisco está preso el exagente ministerial y sicario Saúl Montes de Oca Morlet, alias El Ciego, capturado el 15 de marzo de 2008. A un año de su reclusión, protestó por la desposesión de su televisión, producto de indisciplinas y correctivos, y en 2010 le aplicaron 2 sanciones más, una de 20 y otra de 50 días de suspensión de estímulos, una de ellas por poseer una pastilla cuya composición química nunca se conoció. Sin embargo, una de las batallas más difíciles que ha enfrentado El Ciego durante su confinamiento ha sido en el terreno sentimental. Primero, porque un juez de lo familiar se negó a divorciarlo de su esposa, y después, porque a una nueva pareja se le prohibía el ingreso al penal. La autoridad exigió el acta del divorcio, ya que en los archivos del centro se demostró que estaba casado. Por otra parte, José Filiberto Parra Ramos, mejor conocido como La Perra, cayó en manos de la policía en junio de 2009. Su estancia en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, no ha sido placentera. Ha conseguido pleitos y castigos por su carácter explosivo. En 2010 fue sancionado por el Consejo Técnico Interdisciplinario por autoagredirse. De acuerdo al dicho de un custodio, cuando trasladaba al recluso por los pasillos del presidio, advirtió que se iba golpeando solo. El preso lo negó. En ese mismo año, Filiberto, junto con otros internos, buscó ampararse para recibir atención psiquiátrica, al alegar que no era atendido por el área especializada del Ceferezo. Entre sus aliados en la demanda estaban sus conocidos Víctor Magno Escobar Luna, alias El Pareja, y Ezequiel Machaín Buitrón. En sesión de agosto de 2011, el mismo órgano sancionador aplicó un correctivo disciplinario de 90 días a La Perra, suspendiéndole estímulos, visita familiar e íntima, la llamada telefónica semanal y la prohibición de tener en su celda artículos de uso personal o comprarlos en la tienda del centro penitenciario. El 8 de agosto de 2011, elementos de seguridad que trasladaban a varios internos hacia el área de regaderas del módulo 7 escucharon ruidos en la estancia 823 y observaron cuando Parra Ramos se enfrascaba a golpes con su compañero de celda. Los celadores pidieron al área de control abrieran la puerta para separar a los rijosos. El agredido, del que no se dio a conocer su nombre, dijo que ya era imposible la convivencia con el matarife del cártel de los Arellano Félix, pues de todo se enoja. El motivo de ese y de otros desacuerdos fue que Filiberto quería ver la televisión y el contacto eléctrico se ubica del lado de su compañero de encierro. La Perra se defendió y alegó en la audiencia: yo ya tengo meses mandando peticiones para que cambien la reubicación del contacto eléctrico. En la misma cárcel está recluido desde marzo de 2008 Gustavo Rivera Martínez, alias el P1, uno de los principales jefes de sicarios en la historia del cártel de los Arellano Félix, y cuyo nombre real es Carlos Herrera Ábalos, con el que ha promovido medio centenar de amparos desde incomunicación, condiciones insalubres y negativa de proporcionarle agua para beber, hasta posibles traslados o su extradición a Estados Unidos de América.
Pero ningún otro reclamo se compara el de falta de atención médica, de medicamentos o negativa a brindarle el tratamiento que los propios gastroenterólogos han recomendado a las autoridades carcelarias. Más de la mitad de sus demandas constitucionales van en ese sentido. Y es que desde 2008 el P1 comenzó a perder peso. Los médicos le recetaron Ensure, bebida que pocas veces le han suministrado. De ahí su molestia. La dirección del penal ha demostrado que al reo se le ha otorgado atención especializada en las áreas de neumología, dermatología, gastroenterología, traumatología, oftalmología, psiquiatría, odontología, cirugía general y medicina general. El quejoso insiste en que no le proporcionan una dieta alta en proteínas ni tampoco le dan vitaminas. El P1 también evitó mediante una acción legal que las autoridades penitenciarias llevaran a cabo un proyecto anunciado con bombo y platillos en 2011, que serviría para acrecentar los mecanismos de identificación de internos en los penales federales y cuya prueba piloto iniciaría en el Ceferezo número 1 en Almoloya de Juárez. Carlos Herrera Ábalos se amparó en contra de las órdenes verbales o escritas para que le tomen al aquí quejoso las muestras de su ADN y de la grabación de su voz, así como todas sus consecuencias. Un juez del distrito de Toluca le dio la razón. Es violatorio de sus garantías individuales. De nada sirvió la explicación gubernamental sobre las necesidades para alimentar con datos de procesados y sentenciados el Registro Nacional de Información Penitenciaria y el Sistema Único de Información Criminal, y para lo cual ya habían autorizado al acceso del personal, equipos e insumos al penal federal para capacitar a los médicos en la toma de muestras de ADN. Se suspendió y a la fecha no se ha concretado el proyecto. Juan Francisco Sillas Rocha, alias El Ruedas, internado en el reclusorio de máxima seguridad de Puente Grande, no se ha inconformado por nada que no sea su posible cambio de establecimiento o por su situación jurídica, incluyendo su extradición ya autorizada a los Estados Unidos. En ese centro la acompañan Humberto Rodríguez Bañuelos, alias La Rana, y Manuel Ivanovich Zambrano, quienes tampoco han hecho aspavientos. Manuel Martínez González, alias La Mojarra, fue reubicado de Matamoros al nuevo Centro Federal de Readaptación Social número 8 en Guasave, Sinaloa. Al quemado, Carlos Francisco Cázares Beltrán, lo trasladaron de Almoloya de Juárez al Ceferezo número 4, El Rincón, en Tepic, Nayarit. Víctor Magno Escobar La Luna, alias El Pareja o El Mata Policías, Alfredo Araujo Ávila, alias El Popeye, Marco Arturo Quiñones Sánchez, alias El Pato, y Edgar Adrián Gutiérrez Elenes, alias El Cachorro, permanecen en el altiplano de Almoloya, en tanto que de los llamados testigos protegidos se desconoce su paradero, ya que al parecer, meses después de su detención, fueron puestos en libertad. A pesar de tratarse de delincuentes, recibieron beneficios por ser delatores amparados por la ley de delincuencia organizada.